Buenas tardes, maestras y maestros. Un gusto poderles saludar el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Desconocemos por qué los compañeros maestros, bueno, no entraron a la sesión, pero bueno, de todas maneras, queda grabada por cualquier situación para que ellos puedan revisarla, los comentarios y el proceso en el cual vamos a estar transitando. En esta parte que vamos a estar revisando el día de hoy, en esta sesión, nos lleva a considerar en esta semana, que sería del 14 al 27. La próxima semana ya estaríamos cerrando nuestro curso que está relacionado con el proceso de la teoría y el diseño curricular. Es fundamental que nosotros tomemos en cuenta el hecho de considerar que la teoría es necesaria en cualquier área del conocimiento. Pensemos que si nosotros vamos a trabajar en el área del proceso de enseñanza, aprendizaje sobre lo que es la lectoescritura, bueno, tenemos que considerar ciertos autores que nos ayuden a tener una visión más real sobre el proceso y las etapas de evolución que tiene el niño para que él pueda aprender a leer. Entonces, y eso lo vamos a adquirir mediante la teoría. Por lo tanto, es necesario que nosotros establezcamos todo el proceso teórico en esta materia que les estamos acompañando para poder construir nuestro diseño. Vamos a abordar algunos conceptos sobre lo que es la enseñanza, la programación de las unidades, las adaptaciones curriculares y la programación en el área. Por ahí agregamos un video sobre lo que es la unidad número 3, algunos conceptos sobre lo que es planeación estratégica, también sobre un diseño curricular vinculado a una planeación. También agregamos por ahí algunos videos que son un recurso para ustedes, para que los puedan revisar y podamos identificar más que todo algunos elementos que nos van a servir para construir nuestra propuesta. También comentábamos que la teoría es parte fundamental del proceso educativo y es por ello que agregamos algunas lecturas. En el caso del texto número 3, que es el diseño curricular por competencias, hay un cuarto texto que sería modelos para el diseño curricular. Hay una quinta lectura que es el diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación curricular. Con estos textos y los anteriores que estuvimos revisando y la clase en la cual pudimos compartir algunos conceptos sobre lo que es el diseño curricular, nos dimos cuenta que tenemos que construir un diseño relacionado a nuestro contexto, ya sea en la educación básica, media o superior. Hay una estructura en específico que nosotros podemos atender. Alguien por ahí me enviaba un mensajito en el grupo de WhatsApp sobre si teníamos una estructura. La estructura es la que nosotros estamos considerando en la plataforma. Una presentación, datos generales, lógicamente de nuestra universidad, de ustedes, del grupo, la materia, el lugar, la fecha y el tema que estamos abordando. La introducción, recuerden que es algunos elementos que se deben de considerar sobre el contenido que está establecido dentro de un texto, ¿sí? Y ahora, si lo relacionamos con la actividad, bueno, va a ser una descripción de los apartados que se tienen sobre lo que es el diseño curricular. Nos vamos a generar un propósito. Es tomar en cuenta, maestras y maestros, vean, platicamos la vez anterior sobre este proceso que sería muy complicado realizar un diseño curricular. ¿Debido a qué? Bueno, los tiempos, los recursos, tanto humanos como materiales, para poder establecer y construir un diseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Es adecuar, ¿sí?, lo que ya tenemos vinculado a nuestro acompañamiento que hacemos, ya sea en primaria, preescolar, secundaria o media superior o superior. A partir de ahí, tenemos que hacer un diseño acorde a las características de nuestros alumnos.
Pensemos que si estamos trabajando en la educación primaria, cuarto grado, ¿sí? Hacemos nuestra presentación, datos generales de nuestra universidad, establecemos más que todo los datos del tema que vamos a abordar, que en este caso es el diseño curricular. También damos a conocer la fecha, el lugar y bueno, y todo lo que ya mencionamos. Hacemos una descripción del contenido del diseño y luego empezamos a construir los propósitos. Nos dice que general y específicos. ¿Qué vamos a trabajar en ese sentido? Estamos hablando de cuarto grado de primaria, lenguajes. Bueno, ese será nuestro diseño curricular. Vamos a generarnos un propósito, identificar las características, ¿sí?, del tema que nosotros estemos abordando de un trimestre. Vamos a tomar en cuenta uno. Recuerden que lo que estamos haciendo actualmente en la educación básica es tomar el contexto, ¿sí? Ver los elementos que se requieren atender para hacer un proyecto. En este caso, lo que vamos a hacer es adecuar lo que ya se tiene, acorde a las características, a las necesidades de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, vamos a generarnos nuestros propósitos de ese diseño que nosotros vamos a reajustar. En este caso estamos hablando de lenguajes, ¿sí? Tomamos en cuenta el propósito tanto general y específicos, pero no de todo en la educación básica, única y exclusivamente de nuestro grado, de nuestro grupo que estamos atendiendo, ¿sí? Como tal. Luego, ¿qué competencias? Alguien me va a decir, oiga, maestro, pero ya en la educación básica ya no se trabajan las competencias. Y estoy de acuerdo, porque es verdad, ya no se trabaja. Pero lo que estamos haciendo nosotros es un diseño acorde a las características, a los estilos, a los ritmos, a la estructura, ¿sí?, que se tiene para trabajar con nuestros alumnos, ¿sí?, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, ¿sí? Por eso se consideraron las competencias. Luego, la justificación. Recuerden por qué el concepto justificar, ya sea desde el plano de una investigación y en el trayecto de un proyecto, se justifica y se da a conocer el por qué nosotros vamos a realizar ese proyecto o en este caso, ese diseño. Luego, ¿cómo quiero que egrese mi alumno? Específicamente, no en la educación básica, sino en el área de lenguajes. Posterior a ello, los contenidos. ¿Qué contenidos nosotros pudiésemos atender acorde a las necesidades, al contexto de nuestros alumnos? Hacemos la descripción, vemos qué actividades nosotros podemos realizar y qué aprendizajes, qué competencias van a tener nuestros alumnos y luego cómo vamos a evaluar eso. Y concluimos a qué nos llevó todo este proceso y las referencias. Oigan, pero ¿de dónde vamos a sacar las referencias? De los planes que nosotros estamos utilizando. Esas son las referencias bibliográficas, maestras y maestros. Ok, con esta pequeña explicación que acabamos de dar a conocer, ¿alguien por ahí tiene algún comentario, alguna duda? Con gusto estamos para atenderles, maestras y maestros. ¿Todo bien? Sí, maestro, lo escuchamos. Sí, comentábamos hace un ratito, debe de ser, lógicamente, pensemos, si estamos trabajando un proyecto, ¿cuántas actividades realizan ustedes en un proyecto? 6, 7, 8. Esas son las actividades. Un proyecto, recuerden que no se construye o no tiene todo el lapso de los 3 meses, una semana,
2 semanas, dependiendo del tema que se esté abordando. Entonces, a eso se refieren las actividades. Si ustedes van a considerar un proyecto, van a tomar en cuenta las actividades. No, yo no les puedo indicar 5 actividades, 6 actividades, porque ustedes van a hacer la adecuación de ese diseño. Remarco, toman en cuenta cuarto grado de primaria, lenguajes, construyen su propósito, sus competencias, lo justifican, consideran el perfil de egreso de lenguajes. Bueno, yo estoy diciendo lenguajes, puede ser ética, no sé, o matemáticas, que ahora pues ya sabemos cómo se llama, pero a eso me refiero. Sí, a esos son los contenidos. Hablo de los contenidos, es del proyecto que se está tomando en cuenta, que vamos a reajustar. Remarco, nosotros no podríamos hacer un diseño por los tiempos, maestras y maestros. Para hacer un diseño, la vez anterior explicábamos que el diseño curricular está vinculado a una estructura, ¿sí? Que son muchas cosas, que actualmente se conoce que es polisémico, ¿sí? Que tiene muchas definiciones y a partir de esto decimos que es una estructura de experiencias, de aprendizajes, que tiene una intención y que están articuladas con la finalidad concreta de ¿qué? De producir aprendizajes, ¿sí? Y en ese sentido, pues lógicamente se hace el diseño y se acciona. Decíamos que como currículum no es el plan de estudios, ni los contenidos, ni el temario de clases o la planeación como tal, la organización de experiencias, de aprendizajes, es todo lo que estamos mencionando, son los planes de estudios, son los contenidos, es la planeación, es el diseño, o sea, son todos estos se articula y eso es el currículum. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un diseño acorde lógicamente a lo que estamos trabajando. No nos vamos a diseñar el plan de clases, no, vamos a tomar en cuenta el elemento, te estoy diciendo ahorita, cuarto grado, lenguajes, el proyecto que estemos trabajando, lo vamos a reajustar a las características, a las necesidades de nuestros alumnos, tomando en cuenta esta estructura que estamos poniendo nosotros en la plataforma. Por eso no les puedo decir cuántas actividades, cuánto tiempo, porque son ustedes que están haciendo el diseño, ¿sí? Si usted ajá, okey, le escucho. Solo las vamos a mencionar porque decíamos que por los tiempos, pues lógicamente, no, remarco, no podríamos hacer todo este diseño de actividades y o sea, lo que se pretende acá es de que nosotros vinculemos la teoría y la práctica, ¿no? La teoría es lo que estamos revisando con los textos, ahora ya viene la práctica. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Sí? Que es un diseño de lo que yo trabajo, de lo que yo enseño a mis alumnos y a partir de ahí lo voy a reajustar a las características de quienes, de mis niños, tomando en cuenta, lógicamente, los propósitos que yo me estoy estableciendo con ellos, ¿sí? Las competencias, remarco, que son los PDA actualmente, ¿no? Pero solo le cambiaron de concepto. Pero bueno, a partir de ahí se construye. Nosotros lo estamos considerando porque actualmente, si ustedes han revisado las lecturas, identificaron que todavía Margarita Panza menciona sobre este enfoque que se tiene del diseño curricular y que todavía se establece por competencias a nivel superior, ¿sí? Entonces, los alumnos, lógicamente en la educación básica, pues ya no se está trabajando, pero tiene esa transversalidad como tal. Ok, les escuchamos, maestras, maestros. El perfil de egreso. Lo justificamos, recuerden que la justificación es el por qué vamos a realizar. Yo puedo decir, bueno, el presente diseño curricular se aplicará debido a las condiciones y características y al contexto de los alumnos, tomando en cuenta estos elementos, la edad cronológica, la edad continua, ahí estoy justificando, ¿sí?
que por qué estoy haciendo ese diseño. Ahora, el perfil de egreso, ¿cómo quiero que al terminar este trayecto, este proyecto que estamos haciendo, cómo quiero que termine mi alumno? ¿Sí? Lógicamente, que adquiera conocimientos, habilidades, destrezas y que las pueda poner en práctica, ¿no? Ese es el enfoque, esa es la condición actualmente del perfil de egreso de la educación básica. Ujú, sí, maestra. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros, alguna duda, algún comentario? De todas maneras, vamos a tratar de buscar un ejemplo y les vamos a enviar por si les pudiesen servir de algo como tal, pero les comento que cada uno de ustedes va a hacer un diseño acorde a las características de su alumno, de su grupo, de su escuela, ¿sí? ¿Y por qué estamos diciendo que es un diseño? Porque lo que ya tenemos lo vamos a reajustar, tomando en cuenta esta estructura que nosotros estamos que pusimos en la plataforma. Sí, 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 maestra, la escuchamos. No, no necesariamente maestra. Por ejemplo, si usted es maestra de, no sé, pensemos de educación media superior, de ahí lo puede. Ajá. Sí, 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 maestra, sí, claro. Sí, no, ningún inconveniente en ese sentido. Decíamos, si trabajamos a lo mejor en preescolar, primaria, secundaria, educación media superior o superior, si algunos compañeros, porque sé que algunos compañeros trabajan en la educación superior, pues de ahí lo van a construir, porque no tendría sentido que yo les pidiera algo que no les va a servir como tal. Sí, maestra. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros, algún comentario, alguna duda? En la semana anterior que estuvimos trabajando por ahí, dimos rápido una reseña sobre la construcción y los aportes de diferentes autores que ustedes también ya revisaron. Hablábamos de Franklin Bobby, que nos hablaba sobre el proceso de considerar a, a él como pionero de lo que es el currículum, y dentro de esto él establecía que el desarrollo del currículum estaba de acuerdo a las necesidades sociales del educando, ¿sí? Y también no dice que no era vinculado 100% al apartado académico, sino a la parte social, y es tomado en cuenta en ese sentido. Y hablábamos de Tyler también sobre su diseño curricular, que lo establece como un proceso de enseñanza por objetivos. También consideramos a Hilda Taba, que pues ella retoma a Tyler con respecto a la elaboración de un currículum apegado básicamente al diagnóstico de las necesidades, ¿no? Hablábamos también de Jackson, hablaba sobre la multitud, el proceso del contexto, de los premios y los castigos, ya se empezaba a trabajar con la parte de la psicología, y también de Joseph Webb sobre lo que es el currículum como un proceso de teoría, pero también de práctica, ya se empezaba a hablar con él. Y también House, en donde él aplica ya la teoría y la práctica unidas para hacer una investigación-acción, es decir, donde el docente es parte del fenómeno de la situación, ¿sí? Y que actualmente este proceso de investigativo que se le conoce como investigación-acción se trabaja con nosotros, es lo que hacemos nosotros como maestros, independientemente del nivel educativo donde trabajemos, hacemos investigación-acción, porque nosotros estamos dentro, somos parte del fenómeno, somos parte del grupo donde los alumnos, lógicamente, pues interactúan, ¿no? También tomamos en cuenta a Kelmix sobre el proceso del currículum y también sobre
ya se empieza a trabajar, que actualmente es lo que se está desarrollando, el pensamiento crítico, ¿no? Sobre una sociedad benéfica bajo un proceso de hacer un diseño. Fría, Frida Díaz Barriga, ella pues establece sobre los fundamentos, sobre el proceso de cómo genera el currículum, bajo objetivos, bajo metas, bajo actividades, formas de evaluación, ¿sí? Y ya se empieza a abordar a Tobón también, ¿no? Comentamos algunos aportes de este autor sobre específicamente los docentes y los retos que se deben de tener en la parte del diseño por competencias, ¿sí? Acorde, lógicamente, a las necesidades del educando. Ese fue el trayecto que realizamos histórico, evolutivo sobre lo que es el diseño curricular, pero también hicimos el abordaje sobre unos procesos donde estamos estableciendo el diseño como actividad en el cual nosotros tomamos en cuenta desarrollar un diseño que permita más que todo generar aprendizajes en los alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, consideramos el hecho de tomar en cuenta el trabajo sobre el diseño donde se puede conocer, donde se toma en cuenta de poder descubrir, ¿sí? Que es la forma de cómo atender la parte de poder establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y decíamos que no necesariamente tiene que ser los planes y programas o la planeación como tal, sino de poder construir este vínculo, ¿sí? Entre los planes y programas, la planeación, ¿sí? Todos estos elementos que comentábamos que se articulan y se echan a dar el diseño curricular, que es un proceso de poder organizar y diseñar un plan educativo. O sea, el diseño curricular es macro y lo que vamos a hacer nosotros es micro, ¿sí? A partir de lo que nosotros estamos enseñando, hacer un diseño acorde a las características, lógicamente. Recuerden que hace pues, algunos años siempre hacíamos observaciones que el sistema educativo que solo éramos reproductores. Entonces, a partir de ello, de esta postura, sale este nuevo modelo de diseño curricular que se empieza a trabajar en el 2022 y bueno, donde se pretende tomar en cuenta las características del alumno, el contexto, que es parte fundamental de la institución, y también donde se desenvuelve, ¿no? En el grupo de pares, donde está desarrollándose el educando. Y a partir de esto, pues bueno, se construye un currículum, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta estructura de plan de la educación, porque así es, ¿sí? Desarrollando las características, los alcances de formación del educando, para tomar en cuenta, más que todo, los objetivos de planificación. Entonces, alguien por ahí nos puede decir, entonces vamos a hacer una planificación, vamos a hacer un rediseño, ¿sí? De lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el diseño curricular es posible siempre y cuando nosotros lo construyamos y que sea pertinente al grado donde se está aplicando o al nivel educativo. Se puede decir entonces que se puede definir el qué, el cómo y el cuándo se va a enseñar, ¿sí? También porque brinda pues respuesta a estos conceptos ideológicos, factores sociales, también vinculados al proceso de la epistemología, lo que es el conocimiento en sí, también el apartado temático de la psicología, porque ahí viene también, ¿no? Entonces, el diseño curricular, recuerden que primeramente vamos a diagnosticar,
¿sí? Ustedes, para que puedan hacer un proyecto con sus alumnos, independientemente el nivel educativo, hicieron un diagnóstico para ver de qué tan factible es trabajar ese proyecto, ¿sí? Este diagnóstico de problemas, de necesidades, desde un contexto y desde una situación, de manera concreta vamos a tomar en cuenta, decíamos, los elementos de la teoría, de la exploración, de las situaciones reales, las problemáticas, las necesidades que se establecen, la estructura, tomando en cuenta el establecimiento, ¿sí?, de las medidas para poder garantizar la práctica del proyecto curricular que nosotros vamos a construir, ¿sí? En definitiva, vamos a tomar en cuenta el procedimiento que vamos a planificar con las actividades académicas, ¿sí? Podríamos decir que el currículum como tal es una totalidad, ¿sí? Es el todo. El diseño curricular es parte de ello, ¿no? Y dentro de este diseño curricular, pues están los elementos que mencionábamos al inicio de la clase, que decíamos que son aquellos donde están relacionados para poder representar al currículo, que son los planes de clase, los contenidos, ¿sí?, las unidades temáticas, el diseño como tal del programa, las experiencias que se van adquiriendo. En ese sentido nos damos cuenta de la importancia que tiene poder, por ahí en una de las unidades temáticas nos habla sobre cómo podemos evaluar, ¿sí? Recuerden, ustedes van a considerar los criterios de evaluación, pero del proyecto que están construyendo, no en sí de lo que es el diseño curricular, porque son dos cosas diferentes. Ustedes es de su proyecto que se está construyendo o de la unidad temática, ¿sí? Entonces, la evaluación curricular, remarco, la evaluación curricular es un pilar fundamental, ¿sí?, que va a sostener el currículum, el cual se va a establecer bajo un proceso dinámico, sistemático, confiable para el apartado educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de considerar la evaluación del currículum, ¿sí? Entonces, hablamos que el evaluar, ¿sí?, el currículum nos lleva básicamente a tomar en cuenta pues algunos elementos. ¿Qué es la evaluación curricular? Sabemos de antemano que es un proceso dinámico, sistemático y continuo que nos va a permitir a nosotros valorar la pertinencia del plan de estudios, del contexto, de las necesidades, de los problemas, de las tendencias que existen actualmente en la realidad institucional. Esto nos va a llevar a trabajar con la objetividad y la confiabilidad, ¿sí?, para mantener la validez, la relevancia y el alcance de la pertinencia. El constructo vinculado a la evaluación curricular nos habla sobre ese proceso sistemático, permanente, en esta búsqueda y organización de la información, lógicamente con la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con las competencias,
de egreso y a nivel de desempeño, ¿sí? Bajo una metodología didáctica, de estrategias que los docentes, nosotros como tal, implementamos para formar de manera integral, haciendo pues, una organización, un análisis que permita básicamente hacer un diagnóstico y tomar decisiones. Hablamos que la evaluación del currículum va a determinar la pertinencia, ¿sí? Y el cual se identifica al momento de hacer una relación del contexto, la pertinencia y los elementos de acuerdo, ¿sí? A la actuación del contexto. Entonces decimos que el proceso de poder evaluar un currículum está vinculado a diferentes organismos, desde el director del programa como tal, desde el comité curricular, desde el equipo de docentes, ¿sí? Desde los expertos externos. Por eso decíamos al inicio de la clase que sería complicado hacer un diseño curricular por los tiempos. Entonces acá en ese sentido, pues existe, ¿sí? El proceso donde se establece una relación de pertinencia. Por eso es evaluación curricular. Queremos identificar que si es pertinente el trabajo que se está realizando. Entonces, en ese sentido, la evaluación del currículo se centra básicamente en la búsqueda de obtención de la información tanto externa como interna. Se realiza un diagnóstico de la realidad, existe una valoración de evidencias, una identificación, ¿sí? De qué aspectos van a intervenir, una toma de decisiones y mejora continua del currículo. ¿Algún comentario, maestras, maestros? Por favor, escuchamos. ¿O alguna duda?
Excelente participación, maestra, gracias, gracias, sí. Efectivamente, ahora si vemos al currículum desde el apartado de la sociología de la educación, nos vamos a dar cuenta, porque ahí lo menciona, que somos reproductores de un sistema, decía ahorita la maestra, y es cierto, ¿no? En esta sección, ¿no? Queremos que nuestro enfoque sea por competencias. En este otro sexenio queremos que nuestro enfoque sea desde la parte humanista. Y ahora vamos a ver en este sexenio cómo queremos que sea el enfoque del currículo, ¿sí? Y que vamos a ver si se cambian de color los libros y los contenidos, si hacen los reajustes. Bueno, entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Sí, debemos de reflexionar, y es por ello la necesidad de hacer un diseño acorde, que conocemos, recuerden, como currículum oculto, que es donde nosotros tenemos que atender ahí al alumno. Y por eso el propósito de nuestra materia está vinculado a tomar en cuenta estos elementos de la teoría y de la práctica. Y en nuestro caso, pues bueno, hicimos un diseño donde se pudiese establecer, donde ustedes puedan plasmar, pero lo propio, ¿sí? Lo real, tomando en cuenta, pues lógicamente, sus alumnos, ¿sí? De educación básica o media superior. Sí, es ahí donde nosotros necesitamos atender, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, nos damos a la tarea de poder establecer una búsqueda y una obtención de la información, tanto interna como externa, ¿sí? Hacer un diagnóstico de esa realidad de nuestros alumnos, hacer esa valoración de las evidencias que se tienen, tomando como un punto de partida el proceso de identificar los aspectos que intervienen en él. Y todo esto, lógicamente, para tomar una decisión y que éste sea para la mejora del currículo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos elementos para poder establecer, ¿sí?, el proceso de mejora. De eso se trata, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta del proceso de poder evaluar de manera interna, enfocada principalmente en la determinación, ¿sí?, del impacto que se tiene a nivel académico y los procesos en los cuales intervienen los diferentes factores, tanto de forma interna como externa, ¿no? Tomar en cuenta las fortalezas, las debilidades, ¿sí?, el análisis de nuestros estudiantes. Y es ahí donde ya se presenta una propuesta, pues, de principios, de relevancia, que todo, más que todo, ¿no? Entonces, desde un aporte sobre lo que es el desarrollo, tomar en cuenta esta propuesta de diseño curricular desde la postura del contexto y las necesidades de nuestros alumnos. Ok, les escuchamos, maestras, maestros. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ok, gracias, maestro. ¿Alguien más ahí de los compañeros? ¿Algún aporte? Para evaluar el currículum,
desde el proceso de la construcción como tal, se tienen que revisar y actualizar los planes y programas, los planes de los cursos como tal, ¿sí? Para hacer un rediseño de los planes y reformular, ¿sí? Se construye una evaluación interna, tomando en cuenta lo que hemos en otros momentos abordado, lo que es el FODA, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, las amenazas, en las cuales se establece el contexto educativo. A partir de ahí se genera una propuesta de principios, de relevancia, de aportes al programa como tal. Y tomando en cuenta esto, se hace el análisis de pertinencia del perfil, ¿sí? Por eso decíamos, y ahí lo agregamos en la estructura, ustedes necesitan construir un perfil de cómo quieren egresar a sus alumnos, ¿sí? Recuerden también que tenemos procesos donde se establece el diseño curricular a partir, ¿sí? De analizar la ruta de acción de los estudiantes, tomando en cuenta el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y más que todo, y la intención que se tiene de poder construir, ¿no? El concepto como tal de evaluación curricular se va a relacionar con un currículum escolar y una evaluación educativa, ¿sí? Ambos conceptos se separan, pero también se toma en cuenta el currículum como un producto bajo el plan de estudios en el cual se establece, ¿sí? La parte de la planeación previamente establecida. En ese sentido, nos damos cuenta de la necesidad que nosotros necesitamos para ver un diseño curricular. O sea, sabemos de antemano que es un procedimiento que va a posibilitar, ¿sí? La planificación de actividades académicas, porque se adapta a las condiciones, ¿sí? Del educando, se toma en cuenta la manera de cómo vamos a hacer el diseño, sabiendo de antemano de la importancia del hecho de considerar el diseño bajo las propias características. Sabemos que el diseño curricular es un proceso por el cual nosotros nos vamos a anticipar que se enseña, a quién se enseña y las reglas, digámoslo así de esta manera, de enseñanza, basándose lógicamente en la toma de decisiones. Eso es lo que nosotros vamos a establecer, ¿no? Entonces, a partir de esa postura, tomamos en cuenta pues estos elementos para poderlo establecer y construir. ¿Algún comentario? Sí, ¿le escuchamos? ¿Le escuchamos? Ah, no.
Gracias, maestro, muy amable por su participación. Pues de esta manera, estaríamos cerrando el día de hoy, con esta sesión y también las 2 clases que fueron la semana pasada y esta. De todas maneras, quedamos pendientes. Si hubiese algún comentario, alguna duda, con gusto estamos para poderles atender. Por ahí algunos compañeros, por algunas situaciones, no pudieron, subir su actividad. Actualmente ahorita tenemos abierta la plataforma, ¿sí? Abierto también el foro. El día de mañana se cerraría para la primera actividad, ¿sí? Porque pues por ahí estuvieron comentándome algunas situaciones laborales y se entiende, ¿no? El hecho de que pues prácticamente todos, independientemente del nivel educativo donde estemos transitando, pues fue el periodo ya de cierre, ¿no? De semestre, de ciclo escolar para la educación básica y para quienes estamos en la educación superior también, pues ahí por ahí ya estuvimos cerrando todo este proceso. Entonces, por eso la importancia que tiene el hecho de que nosotros todavía tengamos esa posibilidad de poder subir nuestra actividad, ¿no? Pues bueno, es un gusto, maestras y maestros, estarles acompañando nuevamente en su formación como maestros. Quedamos pendientes y esperamos verlos nuevamente en su formación. Cuídense mucho, que tengan un bonito viernes y una excelente semana y felices vacaciones. A disfrutarlo, maestras y maestros. Bye, maestras, maestros.